yo quiero seguir compartiéndote en la línea que estamos hablando de vida cristiana práctica. Y si me acompañas a Mateo capítulo 7, los que tenéis Biblia, Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 6 es lo que vamos a hablar hoy. Y la verdad que me parece un tema pues bastante interesante. Mateo 7 del 1 al 6. Decirte que en todo lo que estábamos viendo, ¿no? Venimos desde Mateo 5 compartiendo cada domingo, pero ahora, a partir de ahora, Jesús empieza a hablar sobre temas que afectan a nuestra relación con los demás, ¿vale? Aquí en Mateo 7, Jesús empieza a hablar de temas que está hablando al público en general, a todas estas personas que se acercaron a él en ese sermón del monte, ¿vale? A escuchar, a oír lo que Jesús tenía que decir, y eran cosas como muy prácticas, ¿no? Cosas para vivirlas, no eran cosas como extremadamente complejas que solo algunos podían entender. Y en esta ocasión Jesús ya empieza a hablar de qué tenemos que tener en cuenta en nuestra relación con los demás. Y concretamente este pasaje que vamos a leer hoy tiene que ver sobre el juicio que hacemos de los demás, ¿vale? El juicio que hacemos de los demás. Por eso este mensaje yo le he puesto como título, mi vara, mi juicio. ¿Tú sabes que todos tenemos una varita de medir? Tú dices, no, yo no tengo ninguna vara. No, ilustrativamente, ¿no? Tenemos una medida con la que medimos a los demás, ¿vale? ¿Qué significa esto? Una medida con la que juzgamos a los demás. Ahora, el tema es si esa medida la uso yo también para mí, ¿no? Cuando vemos esto de manera muy descarada en, no sé, personajes públicos, decimos, hay que ver que tiene doble vara de medir, que cuando habla del otro se pone muy duro y cuando habla del mismo no pasa nada, ¿no? Eso es algo muy común hoy en día. Entonces, Mateo capítulo 7, versículo del 1 al 6, lo voy a leer, yo te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, en esta versión, y dice así: no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla? En la Reina Valera dice por la paja, ¿no? Como algo minúsculo. En el ojo de tu amigo, cuando tú tienes un tronco, o también dice la Reina Valera, una viga en el tuyo. Un ejemplo, ¿no? La paja que tiene el otro cuando yo tengo una viga así, ¿no? Sigue diciendo, versículo 4, ¿cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Y ahí viene una palabra fuerte, dice, hipócrita. Primero, quita el tronco de tu ojo y después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. No desperdicien lo que es santo en gente que no es santa. No arrojen sus perlas a los cerdos. Pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y los atacarán. ¿Vale? La Reina Valera habla de perros y cerdos. Palabras fuertes, que hoy lo escuchamos y decimos, vaya, vaya, ¿no? Pero luego vamos a explicar un poco qué significa esto. Pues mira, vivimos en un tiempo en el que consideramos que tenemos libertad de expresión, ¿no? Tú has escuchado esto, ¿no? Como que hoy en día que se tiene libertad de expresión, que cada uno puede hablar, puede expresarse, sobre todo mucho a través de las redes sociales, ¿no? Ahí nos soltamos la melena y podemos expresarnos como queramos. Estoy hablando en términos generales, ¿vale? Pero esa libertad se ha convertido, y hablo a nivel de la sociedad en la que vivimos, se ha convertido en un pretexto para expresar juicio y odio contra todo aquel que piense diferente a mí o me caiga mal, ¿vale? Repito, no estoy hablando, pues esto es lo que hacemos nosotros, sino estoy hablando en términos generales, ahora cada uno que vea si esto es lo que hace. Es común encontrar los famosos haters, ¿no? Si has escuchado, ¿no? Los haters. Tú miras en redes sociales, sobre todo si hay gente que es conocida
y tú miras cualquier publicación, cualquier comentario, te metes en los comentarios y ahí la gente se desquita impresionante. O sea, ahí escuchas lees cada barbaridad, ¿vale? De lo que, o sea, la gente se burla el uno del otro simplemente porque piensa diferente o porque no está de acuerdo. Haters, odiadores, imagínate. Pues eso está muy de moda. Incluso se ha llegado a pensar que no pasa nada, mientras más haters tenga, más popularidad tengo, ¿no? Mientras más gente me haga malos comentarios, voy a ser más popular, porque al final eso me da visibilidad. Pues esto es como una realidad de la sociedad en la que vivimos hoy. Y esto es solamente el reflejo, porque al final lo que nosotros vemos, ¿no?, en el día a día es el reflejo de una sociedad que está cargada. Cuando digo sociedad, nos tenemos que meter todos, ¿vale? O sea, porque yo no soy fuera de la sociedad, yo estoy dentro de la sociedad, aunque no pertenezco a este mundo. Una sociedad cargada de juicio y de violencia. Cada vez menos respeto, cada vez menos tolerancia. Cuando digo tolerancia, pues si tú eres creyente, no te estoy diciendo que tienes que tolerar el pecado y vivir de cualquier manera. No, pero me refiero a la hora de tratar a los demás, ¿no? Y sobre todo, pues aquellas personas, pues a lo mejor que no son ni creyentes, pues se hablan de una manera impresionante. Esto también, ahora escucha esto, ¿vale? Yo te estoy poniendo un poco un panorama real, creo que es objetivo de lo que tú puedes ver cuando te metes en redes sociales o cuando ves la televisión. Eso creo que es bastante objetivo. Ahora, ¿cuál es el tema? Que esto, este juicio o crítica o violencia, esto también puede ocurrir y ocurre dentro del ámbito cristiano. Y eso sí es preocupante. Esto también puede ocurrir en el ámbito cristiano, porque a veces estamos sedientos de ese juicio hacia otras personas, ¿vale? Y luego voy a explicar y voy a matizar un poco a qué me refiero. Te pongo un ejemplo para mí muy claro, porque decimos dentro del ámbito cristiano, bueno, pues hay gente de todo tipo, hay gente que se declara cristiana, pero bueno, luego por sus frutos los conoceréis. O que nos llamamos cristianos. Vamos a meternos siempre, venga, vamos a meternos todos, ¿vale? No os quiero hablar de otros, yo y otros, ¿no? Venga, el ejemplo de esa mujer adúltera. La mujer adúltera, que es sorprendida en el acto de adulterio, y el pueblo, que creía en Dios y que conocía la ley de Dios, coge a la mujer y la lleva delante de Jesús, todo el mundo con sus piedras en las manos, diciendo, mira, que esta mujer ha sido sorprendida en el acto de adulterio. ¿Qué dice la ley? Apedrearla. ¿Qué dijo Jesús? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y lo que ocurrió es que todos, uno por uno, pum, 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 fue soltando sus piedras. ¿Por qué? Porque ahí se miraron a ellos mismos y dijeron, no, yo libre de pecado no estoy. Yo también cometo errores, yo también cometo pecados. Pero esto es como una imagen de la sed de juicio que la gente, ¿no?, pues quizá con un espíritu religioso, tenía de juzgar a esa mujer, porque es pecadora, porque se lo merece. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, ¿vale? Pero Jesús está diciendo en estos versículos que hemos leído, no juzguen a los demás. Ahora, yo quiero un poco plantear qué significa eso de juzgar, porque tenemos que hacer diferencia entre dos significados de la palabra juzgar que encontramos en la Biblia, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. En primer lugar, cuando escuchamos juzgar en la Biblia, uno de sus significados es distinguir o diferenciar entre dos cosas. Por ejemplo, en 1 Corintios 2.15, ahí está hablando Pablo y él está poniendo pues un ejemplo entre que la persona que no es creyente, por explicártelo de esta manera, la persona pues que es natural, que no conoce a Dios, pues no puede entender las cosas espirituales, no puede distinguir, no puede comprender. Y en ese contexto,
Pablo en 1 Corintios 2:15 dice que el espiritual juzga todas las cosas. Y dice también, si leemos un poco más adelante en el 16, que el espiritual, es decir, la persona que tiene a Cristo en su corazón, que ha nacido de nuevo, juzga todas las cosas porque tiene la mente de Cristo, ¿vale? Es decir, sabe distinguir, sabe discernir, sabe diferenciar entre lo que es bueno y lo que no es bueno. Y continuamente evaluamos, tomamos decisiones. Tú tomas decisiones a lo largo del día, tomas decisiones importantes en tu vida, yo las tomo. Continuamente tomamos decisiones, escogemos entre esto o aquello, discernimos entre el bien y el mal, ¿vale? Y para esto, para distinguir, ¿qué necesito? Yo necesito tener un buen juicio para tomar buenas decisiones. Eso es uno de los significados de juzgar. Yo tengo que tener buen juicio. El buen juicio no es porque yo soy muy listo y entonces tengo muy buen juicio. Es porque si tengo la mente de Cristo, si pienso como Dios piensa, como Dios quiere que piense, como me marca en su palabra, voy a tener buen juicio para hacer lo correcto, para distinguir entre lo bueno y lo malo y tomar buenas decisiones. Pero el otro significado que vemos también reflejados en la palabra para juzgar tiene que ver con condenar a otros, señalar a otros, emitir juicio sobre otros. Y lo que Jesús está diciendo aquí es, en estos versículos que hemos leído de Mateo, no asumas el papel de un juez para condenar a otra persona, porque eso no nos corresponde a nosotros, ¿vale? No asumas el papel de un juez, porque ¿quién es el único juez justo? Dios, ¿verdad? Entonces, ese juicio de señalar a una persona para condenarla, eso lleva implícito desprecio hacia la otra persona. Ponerme por encima del otro, porque si yo soy el juez, yo sé más que ese, yo soy más justo que ese. Entonces ya lleva implícito desprecio, ponerme por encima, lleva crítica, porque no me estoy mirando a mí mismo. Jesús dice, cuando condenes a otros, dice, no condenes a otros para que no seas condenado tú también. Cuando nosotros juzgamos así, condenando al otro, nos enfocamos solo en lo negativo de la otra persona, no estamos viendo más allá. Nos olvidamos de nuestra propia debilidad, de nuestra propia fragilidad. Mira, Gálatas 6:1, Gálatas capítulo 6, versículo 1, ahí Pablo nos da ahí unas pinceladas de, bueno, porque entonces David, ¿qué me estás diciendo? Entonces yo no puedo decirle a alguien que anda mal, mejor me callo y no digo nada, hago la vista gorda. Mira, en Gálatas nos está dando una pincelada de cuál debe ser la actitud. Y dice ahí Pablo, Gálatas 6:1, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales, o sea, que tienen la mente de Cristo, deberían ayudarlo a volver al camino recto. ¿Cómo? Con ternura y humildad. Ternura y humildad. Y tengan advertencia y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. ¿Vale? Porque de verdad, qué fácil es coger a una persona, ver un fallo, un defecto, un pecado, y decir, porque tú y yo, ¿verdad? Mira, también una cosa muy importante, y esto, pues quizá no hay un versículo clave para esto, pero te los quiero compartir. Cuidado también con los prejuicios. Prejuicios. ¿Qué significa tener prejuicios? ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Sí? ¿Nos suena? Prejuicio. Que esta persona tiene prejuicios, ¿no? Tiene prejuicio acerca de tal persona, tiene prejuicio acerca del otro. Eso significa hacer un juicio previo. ¿Por qué normalmente? ¿Por las apariencias? ¿O porque otra persona me habló de esta persona?
Es un ejemplo. ¿Veis? Ahí sí, como aquí se ha puesto Andrés en primera fila, le tengo que tomar como ejemplo. Que alguien, yo no conozco a Andrés, yo solo le conozco de vista, pero alguien, cualquiera de ustedes, me habla mal de Andrés. Yo, cuando me acerco a Andrés, yo voy con ese prejuicio. ¿Por qué? Porque en mi mente es inevitable recordar lo que, y se me lo ha dicho más gente, que Andrés, cuidado, ten cuidado con Andrés, porque tú no sabes cómo es, porque no sé cuánto. Entonces yo ya voy predispuesto a hacer un juicio acerca de Andrés. Y eso estorba en mi relación con él, me impide conocerlo como realmente es. Por eso, eso sí, ya te lo digo de manera personal. Mira, querido, querida, si tú me vas a venir a hablar de algo que está ocurriendo con otra persona, si es solo para contarme, mira, mejor no me cuentes. Yo no quiero saber lo que anda haciendo otro. Ahora, si me lo vas a decir, en este caso que yo soy el pastor, porque tienes un conflicto con esa persona, porque has visto algo indebido, ¿sabes qué te voy a decir? ¿Estás dispuesto a venir conmigo a hablar con esa persona? ¿Sí o no? Porque si no, todo queda en un chisme, ¿vale? Pero eso te lo digo no porque yo soy el pastor, eso se puede aplicar. Mira, si me cuentas algo de esta persona, ¿por qué? Porque yo no quiero tener mi mente cargada de prejuicios acerca de los demás. Yo quiero tener libertad de relacionarme con uno y con otro, y bueno, ya luego irá saliendo a luz, irá saliendo a flote cómo es cada uno, ¿no? O a lo mejor tú has tenido una mala experiencia con tal persona, pero no significa que a mí me va a tratar de la misma manera o que esa persona entonces es malísima porque tuvo un altercado contigo, ¿vale? Entonces, mira, juzgar, estamos hablando de no juzgar y en este caso de no prejuzgar. Ahora, Pablo en Romanos 2, versículos 1 y 3, 1 al 3, perdón, Romanos 2, versículos del 1 al 3, dice algo parecido. Pablo está hablando aquí de algo parecido en cuanto a juicio. Eso. Gracias. Mira, Romanos 2, del 1 al 3, dice, Pablo, ahí en esos versículos, bueno, escribe pues a la iglesia en Roma, y luego más adelante, te lo digo, no hace falta que lo leamos, pero en el versículo 17 dice, en esto que te voy a decir, se está dirigiendo a judíos que hay dentro de la iglesia. Personas que son judías, que en teoría se han convertido a Cristo, y él habla estas palabras y dice, Romanos 2 del 1 al 3, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos. ¿De qué individuos ha hablado anteriormente? No te voy a leer todo el versículo, pero está hablando de inmoralidad, está hablando de personas que viven libremente en pecado, que rechazan a Dios. Vale, vamos a decir que está dando una lista de lo peor de lo peor. Y entonces dice Pablo a esta gente que está en la iglesia, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos. Dices, ¿qué? ¿Cómo? ¿En qué sentido? Y no tienen ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, tú te condenas a ti mismo porque tú que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Le dice a estos judíos que están dentro de la iglesia. Y a lo mejor, pues no practica exactamente el mismo pecado, pero tú sabes que esto no, delante de Dios no es que, bueno, es que este tiene una lista de pecados y yo tengo un pecadillo. Mira, para Dios da igual, pecado es pecado, ¿vale? No hay pecado grande, pecado chico. El pecado produce muerte, el pecado me aleja de Dios y la única manera no es cómo supero el pecado, no, teniendo fe en Jesús. No hay manera. Teniendo fe en Jesús y arrepintiéndome, ya está. Él es el único que me hace justo. No es que llego a un momento de perfección donde yo entonces, por mis méritos, soy lo mejor de lo mejor. No, no. Todo el mundo, todo ser humano, mediante la fe en Jesús. ¿Vale? Entonces, está diciendo, vosotros cuando condenáis a estas personas, vosotros os condenáis a vosotros mismos porque practicáis las mismas cosas. Versículo 2 dice, y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas,
¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? Pablo, pues ya te he dicho que he hablado anteriormente de aquellos que viven a espaldas a Dios e inmediatamente después lo que está haciendo es poner como un espejo frente a personas religiosas. Mírate en el espejo. ¿Cómo te atreves a estar juzgando para condenar a otros si tú mismo tienes tus propios pecados? ¿Vale? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? No te apresures a juzgar con este matiz, condenar, porque esta gente, porque... Tranquilo, ¿vale? No te apresures a condenar a otros. Ahora, la medida, la vara que usas, hemos leído en Mateo, en el versículo 2, Mateo 7:2, se usará contigo, dice Jesús. Jesús introduce, esto es tremendo, de verdad, yo cuando estaba preparando esto, Dios me estaba hablando a mí también, esta palabra también es para mí, y algo como que era, que aunque uno lo sabe, pero como una revelación, ¿no? De decir, mira, ¿sabes una cosa? Un principio espiritual, como yo me relaciono con los demás, tiene repercusión en cómo Dios se relaciona conmigo. Y tú dirás, ¿cómo es esto? Y te voy a dar algunos ejemplos. No estoy diciendo que entonces, a ver, Dios tiene conmigo gracia, misericordia. Yo no puedo llegar a esa medida, ¿no? No puedo igualar a Dios. Pero como yo me relaciono con los demás, va a repercutir, va a tener un efecto en cómo Dios se relaciona conmigo. Porque a veces pensamos que podemos tener una relación excelente con Dios, aunque tengamos una relación terrible con las personas que tenemos alrededor. Y eso no encaja. Eso a los ojos de Dios no encaja. Mira, decir, yo tengo una relación yo con Dios, Dios a mí, ¿verdad? Pero luego te llevas a matar con todo el mundo. ¿Hay algún problema ahí? ¿Hay algún problema? Porque, mira, te voy a dar algunos versículos. Mateo 7, 1 y 2, que lo hemos leído, ¿verdad? Dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados. O sea que si yo juzgo a los demás, que si yo condeno a los demás, yo también voy a ser condenado de la misma manera. Pues serán tratados de la misma forma que traten a los demás. O sea, Dios me dice, Jesús está diciendo, que a mí me van a tratar de la misma forma que yo trate a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Santiago 2:13, Santiago capítulo 2, versículo 13. Mira qué dice aquí. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. No habrá compasión. ¿Tú quieres compasión de parte de Dios? Hay que tener compasión con otros también. Santiago capítulo 2, versículo 13. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Tremendo. Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Sí te das cuenta de la relación? O sea, que si yo soy misericordioso, alcanzo misericordia. Si yo soy compasivo, Dios tiene compasión conmigo también. Mateo 6, 14 y 15. Padre nuestro. ¿Qué dice el Padre nuestro? Que si lo repites muchas veces te salvas. No. Lo que dice, entre otras cosas, es: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. ¡Wow! Y eso es como, no sé, a veces se nos olvida. No, yo y Dios, yo tengo una relación maravillosa con Dios. Con los demás me llevo a muerte, me llevo a matar. Pero resulta que Dios está diciendo, no. O sea, yo quiero ver un reflejo de la relación que tengo contigo, quiero ver un reflejo de la relación que tienes con los demás. Mateo 18, 21 al 35. No lo vamos a leer todo, ¿vale? Esta es, te lo resumo, Mateo 18 del 21 al 35. Jesús usa una parábola y está hablando de un siervo que tiene un señor y que tiene una deuda
impresionante, una deuda que no va a lograr pagar en su vida con ese señor. Y ese señor perfectamente podría aniquilarlo, podría esclavizar a su familia de por vida, podría meterlo preso, pero resulta que ese rey lo que hace es, oye, te perdono tu deuda, quedas libre. ¿Y qué hace este señor después de haber recibido esa inmensa misericordia? Ponerse de rodillas, agradecer. No, mira, lo que hace ese señor, en este ejemplo que cuenta Jesús, es que sale alegremente y se encuentra a un consiervo, a otro igual que él, que le debe un poquito. No sé, 50 euros, 100 euros. Le debe un poquito. Y le dice, oye, que tú me debes. Lo siento, es que no, ahora no tengo, discúlpame. No, que me pagues. ¿No? Y otra vez tendré que coger a Andrés aquí de ejemplo y lo estrangula, lo coge por el cuello, decimos aquí por el pescuezo, lo coge y empieza a estrangularlo, que me pagues lo que me debes. Después de que se le acaba de perdonar una deuda inmensa. Y no es suficiente con eso. Coge y que lo metan preso. ¿Cómo? Y entonces su señor, ¿qué dice? O sea, después del trato que yo te he dado a ti, ¿así vas a tratar a los demás? No. Ahí te vas preso hasta que termines de pagar tu deuda. Tremendo. Ahí en el versículo 35, en este ejemplo que te estoy dando, Mateo 18, 35, dice, así también, después de que Jesús cuenta esta ilustración, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. No veas, tremendo. ¿Te das cuenta cómo mi relación con los demás sí afecta en cierta manera a cómo Dios trata con mi vida? La astilla o la paja y la viga, ¿no? Esa viga de madera, los versículos 3 y 5 de Mateo 7. Jesús usa una ilustración, esto lo hace mucho Jesús, usa ilustraciones exageradas, ¿no? Para dar como importancia, ¿no? y relevancia a lo que está diciendo. Él usa esta ilustración exagerada para hablar de la hipocresía. Una astilla o una paja que es pequeña y una viga que es enorme. Jesús lo que está diciendo ahí es absurdo, es ridículo corregir lo pequeño en otros cuando ignoramos lo grande que hay que corregir en nosotros. O sea, no tiene sentido, eso es ridículo, ¿no? Es como, primero, saca la viga de tu propio ojo. La corrección sin humildad se convierte en juicio. O sea, no está diciendo no corrijas, no está diciendo, oye, no le digas nada a nadie, tú métete en lo tuyo, ¿no? También hemos aprendido mucho, tú haz la vista gorda, tú olvídate, tú no te metas en problemas, tú ve a lo tuyo. Bueno, en la vida cristiana no es así, ¿vale? Sí nos preocupamos los unos por los otros, pero la actitud, con humildad, cuando yo me dedico a mirar los problemas, los fallos, los pecados de los demás, sin humildad y a decir, lo que se convierte es en juicio. La corrección desde la humildad se convierte en gracia, en edificación. Oye, que si yo veo algo en ti, venga, ahora para no coger tanto a Andrés aquí a Joel, ¿vale? Entonces, que si yo veo algo en ti, a ver, venga, me miro a mí mismo, ¿cómo se lo digo, Señor? Yo no quiero que el hermano, pero me preocupa su vida. Quiero decirlo con amor, con humildad, no como si yo fuera superior, como ¿cómo se te ocurre hacer esto?, ¿no? Sino, hermano, mira, yo no sé, ¿vale? Yo te lo voy a compartir y a ver qué opinas tú, pero yo veo esto, ¿no? Yo estoy viendo esto en ti y, no sé, me preocupa, ¿no? Eso es diferente que, tú, ¿no? Entonces, con humildad, eso edifica porque muestras interés genuino, amor genuino por la otra persona. Solo quien reconoce su propia viga, su propia debilidad, su propia vulnerabilidad, puede ver con claridad para ayudar a otro con su astilla, con su paja en el ojo. Si yo primero no soy una persona que me analizo a mí mismo, que me miro a mí mismo, que le pido, Señor, escudriña mi corazón. Oye, Señor, ayúdame. David oraba y decía, Señor, aún mis pecados que me son ocultos, Señor, ayúdame a no andar por camino de perversidad, ¿no? De maldad.
Y por último, este versículo ahí controversial que parece como si no tuviera que ver con el tema, porque hemos leído ahí en el versículo 6 de Mateo 7, no desperdicien lo que es santo en gente que no es santa, no arrojen sus perlas a los cerdos, pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y los atacarán. ¿Qué quiere decir esto? En la Reina Valera habla no solamente de cerdos, sino a los perros, ¿no? Este versículo pues pareciese que está desconectado, pero no lo está. Jesús no está insultando a las personas, ¿vale? Jesús no es que está insultando, sino que está usando imágenes, perros y cerdos, que son conocidas en la cultura judía, son entendidas en la cultura judía. Por ejemplo, un perro está representando una persona que rechaza lo santo con hostilidad. Mira, los perros en el tiempo de Jesús no eran animales de compañía, como era hoy. O sea, para la cultura judía nadie tenía un perrito ahí, ¿no? Con él, sino eran como animales salvajes. Estaban por ahí, ¿no? Por los estercoleros y eran considerados salvajes como ten cuidado porque te acerca y como que se vuelve y te muerde, ¿no? Así era visto un perro. Además eran animales inmundos, impuros para el judío. Entonces Jesús está ilustrando esto para decir, mira, personas que rechazan lo santo con hostilidad, que se ponen bravas, enojadas, ¿no? Si les quieres hablar de algo que tenga que ver con santidad. Y los cerdos ilustran personas que no valoran lo que realmente es valioso. Claro, yo no le voy a decir a una persona, no, porque como dice la Biblia, tú eres un perro y un cerdo. No, no digas eso, ¿vale? No digas eso a nadie, por favor. No, sí, porque está aquí escrito, ¿no? Y si Jesús lo ha dicho, ¿no? Pues yo creo que no va a funcionar por ahí, ¿vale? Pero, claro, para ese tiempo tenía sentido, ¿no? La gente estaba entendiendo lo que Jesús estaba diciendo. Y está diciendo, no entregues lo que es valioso a alguien que lo desprecia. Eso es lo que está diciendo Jesús. La idea es, no fuerces la corrección. O sea, no intentes imponer a la fuerza querer corregir a alguien que no quiere ser corregido, que no quiere saber nada. No lo impongas. No impongas lo santo. No insistas donde no hay apertura, ¿no? Ahí es el ejemplo, dice, no eches perlas a los cerdos. Vuelvo, no con el matiz de un insulto, pero oye, que no eches algo que es muy valioso, porque yo te digo una cosa, yo no sé tú, pero la verdad que para corregir a alguien, uno primero tiene que tener valor, tiene que tener humildad, porque yo creo que a nadie le gusta pasar por el trago de tener que confrontar a otra persona. ¿Por qué? Porque, oye, que tienes que tratar un tema sensible con esa persona, ¿no? Y es como que me estoy metiendo en líos, ¿no? Porque yo qué sé por dónde me va a salir, yo no sé si lo va a recibir bien, eso agradable no es. Entonces yo te digo una cosa, hermano, hermana, si alguien se acerca a ti con esta actitud de humildad, de amor, de cariño, de respeto y dice, mira, hermano, esto, valóralo, porque es difícil, no pienses que eso es, venga, nos ponemos aquí a corregirnos unos a otros, cuesta. Es difícil si alguien se toma el tiempo, la molestia de hablar contigo de algo que le preocupa, que está viendo en ti, como mínimo escúchalo con atención y luego, no sé, pregúntale al Señor, oye, mira, a lo mejor en el principio pues yo no lo veo, pero bueno, valóralo como mínimo, ¿vale? Entonces, discernimiento, tener discernimiento, saber juzgar, no es condenar, sino que es saber cuándo hablar y cuándo callar. Y para ir finalizando, ¿vale? Hemos hablado de lo que dice en este texto. La verdad que cada vez que hablamos, ¿no?, de temas en concreto, pues podríamos coger la Biblia de Génesis y Apocalipsis y decir todo lo que habla de este tema. Quiero centrarme en lo que está diciendo Jesús, ¿vale? Y luego iremos desarrollando más y más y más, pero concretamente en estas palabras que ha dicho Jesús, que ha hablado a esa gente que le estaba escuchando, pues yo tengo que preguntarme, no, ahora lo traigo a mí, lo traigo a mi propia vida. ¿Cómo estoy tratando yo a los demás? ¿Con condenación, con juicio o con misericordia? Esto ya es pregunta para cada uno de nosotros. ¿Con dureza o con gracia? ¿Con superioridad, como si estuviera por encima?
o con humildad? Me pregunto también, ¿qué viga necesito reconocer en mi vida yo? ¿Qué viga necesito reconocer yo en mi vida y necesito quitar antes de corregir a otros? Jesús nos invita a examinar nuestro propio corazón, ¿vale? ¿Estoy realmente usando ese discernimiento, ese buen juicio que Dios quiere darme? ¿No? Hemos dicho, una cosa es juicio de juzgar y condenar y otra cosa es tener buen juicio, saber discernir, saber distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Estoy teniendo ese buen juicio a la hora de hablar? Porque, a veces que hablamos de más, ¿no? Hablamos y ya creo que he metido la pata, ¿no? En tantas cosas que he dicho. A la hora de hablar, sé cuándo me tengo que callar, sé cuándo una conversación no va a ir a ningún lado y lo que va a hacer es liarla y empeorarlo más. La vida cristiana requiere humildad y sabiduría. Yo te invito a ponerte de pie porque quisiera que oremos. Jesús no nos está diciendo, ya lo he dicho antes, que ignoremos el pecado. No nos está diciendo que aceptemos cualquier cosa sin pensar. No juzgues, no, bueno, yo no juzgo, ¿no? Y ya está, yo, todo lo que me digan, pues ya está, sin pensar. Lo que está diciendo es no condenes, porque la condenación destruye, la hipocresía nos ciega, pero que sin embargo la humildad abre puertas, la gracia transforma, el saber tener buen juicio y discernimiento nos va a proteger, te va a proteger, querido, querida, tener buen juicio, pedirle sabiduría a Dios, te va a proteger de las consecuencias de malas decisiones. ¿Cómo está mi juicio, mi discernimiento del bien y del mal? Pregúntate esto. ¿Tengo la mente de Cristo o no? ¿No? En la Biblia, y nosotros cuando hablamos, ¿tiene una mente carnal o una mente espiritual? La mente de Cristo o la mente del mundo. ¿A qué nos referimos con esto? Oye, yo tomo decisiones en base a la Biblia o no. ¿Yo me relaciono con la gente en base a la Biblia o no? Porque a veces nos llamamos cristianos, pero no tenemos una visión bíblica del mundo. O sea, actuamos como actúan los demás. Cuando estoy juzgando a los demás, lo hago con condenación, tengo misericordia, soy consciente de mi viga. Yo te invito a cerrar tus ojos ahí donde estás y que tomemos un minutito para reflexionar en esto, en estas palabras de Jesús, que siguen teniendo el mismo peso que tuvieron en ese tiempo que Él habló con estas personas que les estaban escuchando. Y que podamos decirle, Señor, ayúdame Dios, ayúdame a tener un buen juicio. Ayúdame a distinguir, a discernir entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo bueno y lo malo, Señor, entre lo que te agrada y lo que no te agrada. La Biblia dice, si alguno tiene falta de sabiduría, puede decir, yo es que no sé, hay cosas que no sé. Pídasela a Dios, pídele al Señor, Señor, ayúdame a ser sabio, a ser sabia. Mira, también te animo en esta mañana, si tú identificas que ha habido momentos, ocasiones, donde has estado mirando a otros con ese juicio de condenación y no te has parado a mirar tu propia vida, que puedas decir, Señor, perdóname, líbrame de ese espíritu de religiosidad, ¿no? La imagen que me viene a la mente es eso, estos que iban con su piedra en la mano, Señor, pero mira, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. Y Jesús dijo estas palabras que les hizo pensar en sus propias vidas. Pues que pueda decir, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, Dios, a poder hacer un examen de mi propia vida, Señor, y que cuando vayas a hablar con otra persona acerca de algo que está incorrecto, que está torcido, que es dañino, que podamos hacerlo con amor, con misericordia, porque realmente nos importa la vida de esa persona. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Dios, que tú con tu Espíritu Santo seas el que hablas a cada corazón.
Tú conoces la situación en la que estamos cada uno, Señor. Tú conoces, Señor, la manera en que hemos estado juzgando, Señor. La manera en que hemos estado viendo a otros, Señor. Yo te pido, Dios mío, ayúdanos, Señor, cada vez más a tener tu mente, Señor. A tener tu visión, Señor, de las cosas, Señor. De verdad, Dios, que es tan importante, Señor. Tú le das tanta importancia a cómo nos relacionamos con los demás. Esto afecta nuestra relación contigo. Señor, la relación, Señor, que tú quieres, Señor, no es solamente vertical contigo, sino en horizontal con los demás. Tú quieres, Señor, derramar de tu amor, de tu gracia. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Espero que te haya sido de bendición.